Bien, vamos a comenzar con nuestro primer módulo de PFTrack. Bien, lo que vamos a hacer es empezar simplemente abriendo nuestra aplicación. Como sabemos, esta aplicación ahorita la estamos utilizando en versión educativa o como comúnmente le llaman Personal Learning Edition. Bien, cuando PFTrack abre, déjenme borro esto para que empecemos desde el principio. Bien, aquí en proyecto, lo que voy a hacer es simplemente close. Ahí está. Entonces está nuevo. Ustedes van a empezar con este. Eh, Su PFTrack cuando se abra va a estar completamente nuevo. Entonces, cuando recién se abre, fíjense cómo de este lado tengo tres opciones. El menú de administrar contenido, el menú de proyectos, que es esta escaletita, y este menú de nodos. ¿Ok? Obviamente esto no me deja usarlos hasta empezar con un proyecto. Entonces, aquí en el menú de proyectos le voy a dar Create. Y entonces me va a preguntar, ¿cómo quieres que se llame este proyecto? Le voy a llamar Class 01. ¿En dónde quieres que lo guarde? Le voy a decir que lo guarde aquí en mis documentos y que sea de uso interno. También me pregunta cuál es el frame rate que quiero trabajar. En este caso voy a poner 2997. Y si tengo algún preset. Normalmente, cuando uno conoce el preset de lo que estás grabando, pues obviamente lo metes. Lo vamos a dejar en auto para que automáticamente detecte el metraje y lo coloca al tamaño de lo que estamos metiendo. Y si mi video tiene entrelazado, que esto es algo pues más como de digamos tendencias más antiguas, cuando se grababa con cámaras que no eran digitales, pues obviamente había desentrelazado y entrelazado, pero ahorita ya casi no hay. Entonces simplemente ya que le puse un nombre, le voy a dar aquí en confirmar y automáticamente me va a crear mi material. De este lado, yo tengo mi editor de curvas. De este lado, tengo mi visor de material importado al PFTrack. Y de este lado tendré mi gestor de mi disco duro. ¿Ok? Entonces, aquí en mi gestor de disco duro, voy a buscar en mi unidad de... Yo tengo aquí algo que se llama U-Hole Walk. Recordarán que les pedí que bajaran esto de la página de Hollywood Camera Work. Y entonces en Google Work me va a mostrar el material que yo tengo. Una de las ventajas de PFTrack es que te muestra ya una previsualización de tu material para que no estés como intentando adivinar fotogramas. Eso le da una perspectiva bastante útil porque te comprime todo como Nuke y ya nada más te permite utilizarlo. Entonces, teniendo mi whole walk, lo que vamos a hacer es darle aquí a donde dice agregar el directorio seleccionado a mi carpeta de favoritos. Entonces, cuando yo le dé clic a esto, automáticamente yo ya tengo en mi carpeta de favoritos guardado el material. Entonces, para mí ya va a ser mucho más fácil si yo tuviese muchos compuestos o muchos metrajes, poderlos revisar. Lo que voy a hacer ahorita es darle dos clics para que ustedes puedan revisar el material. Cuando tú le das dos clics a un material, no te lo importa al software, solamente te permite previsualizarlo. Entonces, el player de PFTrack es un player bastante noble. Como se podrán dar cuenta, pues trabaja obviamente con disco duro. Si su compu le está costando un poquito de trabajo es porque la mía tiene un disco duro de estado sólido, pero pues nada, o sea, una vez que lo cargue en caché, va a ser bastante sencillo de previsualizar y de trabajar. Entonces, una vez que lo carga, pues yo ya puedo observar el material en tiempo real. Tengo muchas opciones para revisar mi material, tanto de ida como de regreso. Como se pueden dar cuenta, pues es un control bastante sencillo. Y también tengo mis claves de entrada y claves de salida. De pronto, cuando uno graba, no quiere traquear todo el contenido. Imagínense que alguien me dijo que nada más empieza a trabajar desde el frame 60. Entonces voy a meter mi clave de entrada con este botón y mi clave de salida con este botón. Entonces lo que estoy haciendo es recortar el material. Lo voy a dejar tal y como estaba, con claves de salida originales y con claves de entrada exactamente iguales, para que el material se quede tal cual. Voy a regresarme a mi editor de compuestos simplemente dándole clic aquí y se fijan regreso a donde yo estaba antes. Entonces es entre el
player y mi editor. Entonces, también tengo aquí el editor de mi cámara, que es cuando ya estoy trabajando, pero ahorita estamos aquí, ¿ok? Entonces, tengo prendidas mis players, aquí está. Recuerden que yo estaba aquí, simplemente aquí es editor de favoritos o gestor de archivos y lo que le llamamos la carpeta de media, que es muy similar a la que tiene Premiere. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente arrojarlo aquí y ya va a estar dentro de mi proyecto, lo que significa que yo ya puedo hacer un traqueo con este objeto. Entonces, una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es darle 2 clics, nuevamente me lleva a mi player si es que lo quiero ver, pero en este caso cierro el player y ahora sí me regreso a mi cámara y con lo que ya tenía aquí previamente en mi, recuerden, este es el editor de nodos, perdón, el editor de contenido y este es el editor que ya tengo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente aquí regresarme a donde tengo mi cámara y lo que voy a hacer es arrastrarlo a esto, que es mi editor de nodos. Si se fijaron, lo único que hice fue jalarlo desde el Media Bin hacia el editor de nodos y entonces ya lo estoy metiendo como un material. Ahora sí puedo apagar el Media Bin, bueno, darle clic a la cámara para que cierre el Media Bin y entonces yo ya estoy adentro de mi área de trabajo. Observen cómo automáticamente le puso los parámetros de que es HD a 1280 por 1080. No sabemos todavía los parámetros de la cámara, esto ya lo veremos más adelante, pero sí tenemos ya el frame rate, el punto de entrada, el punto de salida tal y como lo había metido y si tiene desentrelazado o no. Bien, pues yo ya estoy dentro de mi editor, ya puedo revisar mi material. Como pueden ver, pues es muy distinto verlo en el player a meterlo en el área de gestión de proyectos, que es donde yo ya estoy trabajando aquí con un nodito. Como les había comentado, PFTrack trabaja con un editor de nodos que es muy similar a Nuke, pero no tan complejo como para tener que hacer una gran cantidad de nodos. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con mis nodos. Si yo quiero acercarme o alejarme, lo único que tengo que hacer es apretar el botón derecho del ratón y con el botón izquierdo hago paneo. ¿Ok? Entonces lo voy a poner de esta manera, de tal manera de que cubra toda mi vista. Tengo distintos tipos de vista por si es que voy a trabajar varios nodos. En este caso solo vamos a trabajar con una y vamos a empezar con lo más simple de PFTrack. Entonces tengo mi nodito de lectura. Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo nodo. Recordarán que aquí tiene 3 botones, el panel de nodos, el panel de importar y el panel de proyectos. Yo voy a trabajar completamente en nodos y le voy a dar aquí en crear para que me diga cuáles son todos los nodos que yo tengo disponibles para trabajar mi tracking. Lo primero que vamos a hacer ahorita es entender cómo es que funciona PFTrack. PFTrack es, como les comenté, un software que lo que hace es, digamos, llenar de le llaman surveys, pero en realidad en español son como tracking points, para, digamos, desarrollar un flujo de trabajo en el cual puedas detectar cómo se comportó la cámara y entregarte la cámara para que la compongas en 3D, ¿ok? Entonces, existen muchos nodos en PFTrack. El primero que vamos a utilizar como para entender qué es lo que está sucediendo en nuestro PFTrack va a ser este nodito que está aquí, que se llama AutoTrack, ¿ok? Entonces, le voy a dar 2 clics a AutoTrack y fíjense cómo automáticamente me mete este nodo y lo conecta. Cuando yo ya hice AutoTrack, el nodo como tal me da sus opciones, ¿ok? Fíjense cómo aquí yo tengo mucha información, entre ellas el canales con los que quiero traquear, de dónde a dónde quiero traquear, del 0 al 188, cuántos surveys quiero que meta el PFTrack. En este caso, digamos que la cantidad de surveys habla de cuántos anclas va a meter el tracking. Cuál quiero que sea el tamaño del bocado sobre el cual trabaje, el rango, digamos, de tolerancia. Vaya, hay una gran cantidad de información. Ahorita, si ustedes quieren como previsualizar cómo va a estar funcionando, lo que hacemos es apretar Preview. Y fíjense cómo en Preview lo que hace es automáticamente me dice, mira, el software cree que lo ideal es, en base a lo que revisó en tu imagen, anclarse a estos puntos y automáticamente te da los 40 puntos que él cree que
que es lo suficiente. Observen cómo aquí inclusive está agarrando cosas que no pertenecen a la imagen. Entonces, lo recomendable es, antes de que empieces a traquear, saber qué tipo de shot es el que estás trabajando. Yo ahorita tengo un shot en el que hay una camioneta fija, un camión atrás y árboles, pero hay una persona que se está cruzando. Esta persona no puede ser traqueada porque representa un objeto en movimiento de mi shot. En este shot hay dos cosas moviéndose, la cámara y la persona que se cruza. Entonces, lo ideal es, antes de arrancarte con el tracking, le dices que empiece a trabajar desde donde no hay nada en movimiento. Entonces ya dices, ok, estos features que me está metiendo están anclados a cosas que no se mueven. Entonces, ahora sí, voy a dejar los parámetros por default porque estamos aprendiendo a utilizarlo y simplemente le vamos a dar clic aquí donde dice Auto Track. Cuando le demos Auto Track, automáticamente va a empezar a seguir la información. Observen cómo hay ciertos puntitos que se ven amarillitos, otros que se ven rositas, y lo que estoy haciendo es, lo que me está informando es que aquellos puntos amarillos son puntos que me están dando información y los rositas son aquellos que me están dando error. Observen cómo aquí traqueo un poquito de la cabeza, un poquito del prendedor de la señorita, y esto pues obviamente es lo que el software por sí solo consideró. Sin embargo, hay ciertos features que a mí no me conviene utilizar. Una característica de PFTrack es, una vez que llega al final, revuelve a traquear en reversa para poder compensar errores y repetir la información del tracking, ¿ok? Entonces vamos a dejar que termine para que ya me arroje la información final. Observen cómo una vez que termina, me arroja un listado aquí de toda la información que pudo capturar durante el auto-tracking. Todos estos son features, así es como se les llama en PFTrack. Tengo alrededor de 360 features, de los cuales algunos son errores y algunos no lo son. Observen cómo aquí automáticamente PFTrack me dice la cantidad de error que tiene. El error es de menos 0.2 píxeles, entonces está trabajando más o menos bien, y mi average es de 0.1. También existe mi curva de aceleración que me dice qué es lo que la cámara hizo durante el proceso, pero bueno, estos son ciertos parámetros que ya más adelante iremos aprendiendo a utilizar. Hasta ahorita vamos bien. Fíjense cómo los features ahí siguen existiendo, y aquellos features que no son sólidos, automáticamente PFTrack los cortó. ¿Se acuerdan que había un feature en su prendedor de su cabello? PFTrack automáticamente lo quitó porque no daban información, ya que la mujer se estaba moviendo. Para eso precisamente sirve la curva de error, para que tú le digas, córtame todo lo que no me sirva, porque la información con error va a meter error. Esa es una regla. Si tú metes basura, tiene que salir basura en tu tracking, ¿ok? Bien, ya que hicimos el auto-track, como se pueden dar cuenta, pues lo único que hizo fue meter mucha información de lo que hay en la escena sobre lo cual se puede amarrar el software. Básicamente el siguiente paso es agregar un nodo que lo que haga es resolver estos puntos hacia una cámara de manera inversa. Entonces me regreso nuevamente a mi menú de Create, y lo que voy a hacer aquí es algo que se llama Camera Solve. Aquí está. Le doy clic y automáticamente me va a meter esto que le llamamos un solving. Observen cómo al darle play, mi plano no está funcionando. Entonces mi plano no me va a dar ninguna información todavía. Solamente lo que hice fue solicitar el solver. Cosas interesantes. Nosotros vamos a poder mover nuestros nodos y desconectarlos tanto como querramos, simplemente haciendo este tipo de operaciones, ¿ok? Entonces, el primer paso de mi solver va a ser decirles dónde quiero que esté el origen de mi escena, ¿ok? Entonces voy a seleccionar este feature de aquí, y lo que voy a hacer es aquí, en mi nodo de Camera Solver, decirle aquí en donde está, déjenme ver, aquí en Set Origin, bueno, me lo va a dejar colocar hasta que termine de hacer el solve, ¿ok? Entonces, para que yo pueda hacer el solve, lo que tengo que hacer es, entre toda la información que tengo aquí, por ejemplo, la distancia focal, el rango, la profundidad de campo, hay una gran cantidad de información que en su momento iremos viendo. Ahorita simplemente va a ser decirle, quiero que me resuelvas todo
todos los trackers que hay en mi escena, conviértelos en una reconstrucción tridimensional de lo que está sucediendo. Cuando uno ya tiene más experiencia, uno puede simplemente solucionar aquellos trackers que quiere, digamos, resolver como objetos, etcétera. Ahorita simplemente le voy a dar Solve All y voy a ver cómo empieza a trabajar. Es bastante rápida estas versiones nuevas de PFTrack. Observen cómo el plano ya está amarrado a la cámara y a mí ya me entrega la posición de mi cámara. Lo único que voy a hacer ahorita yo es que, recuerdan que seleccionamos este feature que está aquí en el piso, le voy a dar Set Origin para que me determine el origen de mi escena aquí, ¿ok? Hasta aquí vamos bastante bien. Veo que el tracking ya se amarró al piso y mis objetos son bastante consistentes, mi cámara es bastante real. Entonces, eso a mí me facilita el trabajo porque entonces mi cámara casi ya está resuelta. A resolver me refiero a que ya tenemos la información de lo que está sucediendo. Bien, aquí es donde yo quiero empezar como platicándoles un poquito de los roles del tracking para cuando uno se dedica a este tipo de trabajos. Imagínense que ustedes son supervisores de VFX para algún estudio y casualmente les dijeron que iban a ir a grabar a este bosque una de sus escenas y que querían obviamente cambiar el camión o de pronto meter algo digital. No sé, eso ya va a depender de la producción. Podría ser tan sencillo como que el camión explote o algo mucho más avanzado como cambiar completamente el bosque que está allá atrás. Lo que yo sé es que todo en la escena es rígido. El camión no se mueve, el bosque no se mueve, los autos de atrás no se mueven, lo que me va a dar un amarre bastante bueno. Pero aún así, en ocasiones se recomienda meter ciertas anclas al mundo que me van a permitir que mis tracking points trabajen. En este caso, dado que el material no lo grabamos nosotros, yo estoy utilizando como ancla este punto que está en el piso que es bastante contrastante y que va a permitir que mi sistema de tracking point se amarre a algo que va a ser mi origen. En este caso es ese punto que está en el piso. Si ese día yo hubiera tenido la posibilidad de estar ahí para grabar y poder colocar algo, yo lo que hubiera hecho era colocar ese punto en el piso intencionalmente, o tal vez más aquí a la izquierda porque de pronto ahí es donde quiero trabajar, pero ahorita no hay ningún problema, está trabajando bastante bien, lo que entonces me entrega la posibilidad de poder definir yo el origen de mi escena en donde quiero. Este origen es el que cuando yo importe a Max o a Maya o a Nuke, me entregue la posición tridimensional de mi objeto. Tengo la posibilidad de yo definir cómo es que quiero que mi origen trabaje. Para eso lo que voy a utilizar es aquí utilizar el nodo déjenme ver, editar cámara, orientar escena, aquí está. Entonces cuando yo le doy orientar escena, lo que hago es darle la opción a PFTrack de que me deje mover mi eje a mano. Fíjense cómo aquí dice orientación, trasladar, rotar, escalar, bla bla bla. Entonces yo le voy a dejar aquí simplemente escalar y lo que voy a hacer es escalar este plano lo más posible para que realmente corresponda con mi escena, ¿ok? De pronto si uno quiere, lo que puedes hacer es rotar si quieres rotar el origen, pues lo puedes hacer utilizando esto y entonces tratar de alinearlo de vista. La regla es que si tú quieres alinear una escena correctamente, utilices por ejemplo, tienes esta opción que se llama el box, y el box lo que va a hacer es alinearlo con algún objeto en tu escena que sea de una proporción de caja. Mi consejo es utilizar el box siempre que haya algo con una proporción cuadrada, en este caso es el camión. Observen cómo yo puedo pellizcar las esquinas de la caja y empezar a alinearlas con respecto a la escena tridimensional. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque en realidad es muy digamos, rebelde PFTrack cuando se trata de trabajar. Fíjense cómo aquí ya de plano perdí todo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle Clear Pin, Yes, y vamos a utilizar mejor
la caja desde cero otra vez. Cuando se equivoquen, simplemente denle aquí en reset y va a volver a funcionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es posicionar la caja tomando el axis, y posterior a eso voy a empezar a pellizcar las esquinas de mi caja para empezar a darle la proporción del camión, ¿ok? Entonces observen cómo conforme yo voy haciendo esto, la caja tiene que tener una proporción cuadrada. O sea, del camión solo voy a tomar aquellas partes que en teoría me dan una proporción cuadrada. No el camión, porque mi camión es rectangular. Solamente considerando las esquinas de los puntos de fuga de mi camión, voy a empezar a tratar de escalar y alinear. ¿Qué es lo que me va a dar este tipo de trabajo? Me va a dar la información de la deformación de mi cámara. ¿Por qué? Porque mi cámara tiene una deformación de campo, que es lo que me empieza a dar la orientación de cómo es que funciona. Recuerden que hay lentes que tienen, cámaras que tienen lentes de 13 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, y esa información desgraciadamente solamente la tiene la cámara cuando es grabado, y muchas veces, normalmente en México, nadie cuando te pasa el material te dice, oye, pues sabes que utilizamos una lente de tantos milímetros, así que cuando hagas el tracking, acuérdate para que puedas recuperarlo. Pero este tipo de herramientas nos va a ayudar a extraer esa información. Entonces, ya que hicieron eso, yo ya puedo pasar ahora sí a Access, y entonces, perdón, no Access, traslación. Y entonces ahora sí, como ya sé que mi origen está correcto, mover el plano hacia abajo y tratar de alinearlo con la carretera, que yo ya veo que calza perfectamente porque mi carretera, fíjense cómo este punto de fuga es bastante adecuado. Entonces ahora sí lo voy a escalar de tal forma de que esto cubra la proporción de mi área. Si yo sé que en mi shot me están pidiendo que aquí haya un camión falso, un camión 3D, etcétera, pues ya nada más va a ser cuestión de que yo redefina dónde va a estar mi origen. Acuérdense, simplemente es definir en dónde va a estar mi origen. Esto lo puedo hacer simplemente seleccionando un feature y diciéndole set origin, como aparece aquí, ¿ok? Ya que hicieron todo eso, el nodo de orientar escena ya me funcionó. Entonces mi último nodo que vamos a utilizar para ahorita, que es un tracking básico, es el modo de Test Object. Test Object lo que hace es, ¿dónde está? Aquí está, Test Object. Test Object lo que hace es decirle, bueno, yo ya hice mi tracking, por favor, dame unos puntos de prueba, unos objetos de prueba. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar unos tracking points y colocar en base a los tracking points unos objetos de prueba tridimensionales. Observen cómo aquí le voy a decir que quiero un honguito, y este honguito lo único que tengo que hacer es que una vez que ya lo coloqué, déjenme ver, display, color key, interaction mode, ¿qué quiero hacer yo con este? Le voy a decir que lo quiero trasladar y lo voy a colocar aquí en una parte de la escena. Ya que lo coloqué, pues simplemente le digo known, y observen cómo ese objeto, ese honguito digital, ya me lo está dando como prueba para que yo vea si está funcionando con mi escena. Ahora, reconozco que la chica pasa frente al hongo, pero el hongo obviamente tiene que ser rotoscopiado para pertenecer a la otra escena. Entonces, si yo siento que la consistencia de mi objeto es buena, entonces lo puedo dejar. Hay otro tipo de objetos, le voy a dar aquí donde dice delete, yes, y yo normalmente utilizo esto que se llama tool marker. El tool marker es en realidad como una especie de estaca, aquí está. Entonces le voy a decir que me deje trasladar la estaca hacia ciertas zonas de mi shot. Recuerden que la estaca está a nivel piso, entonces yo lo que tengo que hacer es levantarla para que parezca que la estaca estuvo realmente en la escena. Entonces la voy a colocar, digamos, aquí. Voy a pedir una más
y lo mismo, la voy a llevar aquí, la voy a levantar un poco sobre el piso y esta la voy a colocar de este lado, ¿ok? Voy a hacer lo mismo una vez más, tool marker, y lo que voy a hacer es colocar 4 estacas a lo largo de mi escena para que para mí sea lo más descriptivo sobre qué es lo que sucedió ese día en mi escena. Imagínense que yo pues soy como una especie de ingeniero civil y lo que hago es colocar 4 estacas a lo largo de la escena que van a servir como digamos como anclas de mi perspectiva y entonces reviso. Si mis 4 estacas corresponden a la escena y se ven consistentes, significa que mi tracking está bien hecho. Significa que cualquier elemento digital que yo coloque, así sea un camión falso, de pronto reemplazo este camión por una nave espacial en 3D, lo único que voy a tener que hacer es rotoscopiar a la mujer para llevármela a un plano enfrente, meter mis pases de render que me van a salir de mi cámara de 3D y trabajar. La pregunta es, bueno, yo ya terminé de hacer mi tracking, todo está correcto, me gusta, en realidad si me preguntan yo todavía demandaría más de este tracking, se siente un poquito flojo, pero no está mal, es un buen tracking. Lo que hace uno para proceder como el paso final es colocar una salida de cámara. Yo ya hice mi lectura de mi material, metí features para que se amarren a la escena, metí un solver de cámara para que resuelva esos features y los convierta en una cámara tridimensional, orienté mi escena y metí objetos de prueba. Los objetos de prueba simplemente me van a servir para que yo pruebe lo que hice. El último paso es meter una exportada de cámara, que sería como el último paso. Para exportar mi cámara voy a utilizar el nodo de export, aquí está. Y export lo que va a hacer es decirle a PFTrack, ok, ya terminé, quiero que esto me lo exportes como una cámara como un archivo de Maya, como un archivo de 3ds Max, como un archivo de Nuke, como un archivo de Plane, hay una cantidad impresionante de formatos. Se darán cuenta que evidentemente la versión educativa me dice, no, pues no puedes sacar tu cámara porque no nos has pagado. No importa, ahorita no vamos a exportar nada, solamente quiero que aprendan el flujo tradicional. Este es un tracking simple de una escena tridimensional, así es como se resuelve un tracking y así es como digamos se hace lo más básico. Es un shot bien simple, pero como recordarán, este es el tipo de shots que normalmente uno busca hacer para un VFX. Solamente para aclarar un poco las cosas, recuerden que va a haber muchos tipos de escenas que vamos a ir viendo nosotros para traquear. La básica es cuando estás en una escena, digamos, en una escena que tú grabaste en el exterior, por ejemplo, no sé, una escalera, una calle, etcétera, y los tracking points se van a amarrar hacia el escenario. Cuando tú tienes un green screen, vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, fíjense cómo en un green screen lo que se hace es colocar anclas, a veces de algún tono, a veces de otro tono, para que se pueda amarrar la escena. Recordarán, este tipo de tracking points son muy comunes, se imprimen y se pegan en los green screens para poder hacer cosas. Evidentemente, por ejemplo, aquí vemos, creo que es de la película Divergent, esas cositas que hay en las paredes son mis tracking points para amarrarme. Es una cosa muy muy común. Sin embargo, también existe la posibilidad de no traquear un escenario, sino traquear un objeto. Recordarán estos trajes que muchos me preguntan, ¿es motion capture? En realidad no es motion capture, pero le dicen a veces motion capture, en realidad es tracking objects. Observen cómo estos trajes lo que tienen son puntos contrastantes que permiten ser traqueados, pero no por un sistema de motion capture de personajes, que ustedes reconocen que son estos, los puntitos, sino son sistemas de tracking que lo que hacen es amarrarse y extraer el movimiento. Es muy importante que entendamos las diferencias entre tracking objects y motion capture. Tracking objects es cuando utilizas
un elemento que se mueve, pero solamente tienes un shot, no tienes más información de lo que está haciendo el cuerpo, etcétera. De hecho, no sé si se acordarán en Piratas del Caribe, muchos dicen, lo estoy buscando como motion capture porque es como la gente realmente lo publica, pero la realidad es que, bueno, pues hay muchos tipos de tracking objects, inclusive, por ejemplo, creo que esto es de Iron Man o algo así, sí. Esto es tracking de objetos, no es motion capture, y para eso se utiliza PS-Track, para hacer tracking de objetos, no para hacer tracking de personajes. Obviamente este proceso lo vamos a ver en módulos un poco más avanzados. Esto es traquear objetos, no traquear cámaras, pero precisamente para eso existe PS-Track, para poder hacer esa lectura de objetos tridimensionales que se mueven adentro de una escena, pero que no puedes capturar con un sistema de motion capture. Así como PS-Track me permite traquear cámaras, se habrán dado cuenta que también hay traqueo de objetos y solvers de objetos para extraer información tridimensional de objetos. Lo vamos a ver poco a poco, no se sientan presionados. La idea es que ahorita les estoy dando como una embarradita de lo que es tradicionalmente un PS-Track para los trabajos más comunes, sea el caso de un tracking de cámaras. Y bueno, el siguiente módulo ya vamos a ver un poquito de cosas más avanzadas, como rotoscopios adentro de PS-Track, etcétera. Pero bueno, eso ya será un poquito más adelante. Lo que voy a dejarles como primera actividad es que ustedes mismos con su cámara, puede ser tu celular, puede ser una cámara DSLR, no, miento. Con la Blackmagic, ya se me había olvidado que tienen la Blackmagic. Con la Blackmagic que tienen en la universidad, quiero que haga cada uno un shot. Puede ser algo muy simple que graben afuera de la universidad. Quiero que traten de copiar el modelo de lo que acabo de ver. Es decir, una cámara caminando unos 200, 300 cuadros, en el que haya un objeto geométrico al cual se puedan amarrar. Puede ser una máquina de refrescos, puede ser, no sé, inclusive hay gente que pone cajas de cartón en el piso para que esa caja sirva como ancla cuando utilizas tu orientación de escena con el box, ya saben. Ustedes van a poder utilizar elementos que les sirvan como trucos para amarrarse y para generar la distorsión de la cámara. Graben algo muy simple, saquen el tracking y me van a mandar, me pueden mandar el proyecto y es muy importante que conviertan, la Blackmagic no tiene problemas porque les va a entregar fotogramas y se los va a leer sin problema PS-Track, pero de pronto va a ser muy pesado para que yo lo revise. Entonces traten de convertir los fotogramas de la Blackmagic a una secuencia, no, es que va a ser muy complicado. No importa, mándenme la escena completa con los fotogramas de la Blackmagic. Sí, creo que es lo más sencillo, porque en realidad no existe como algo que les permita, digamos, hacer como a no ser que utilicen algo para grabar su pantalla y me manden ese video, que podría ser lo más sencillo, pero pues tener que bajar algo, ¿no? Como Camtasia, etcétera. Entonces, prefiero que me manden la escena de PS-Track, o sea, el archivo PLE, con el material que grabaron de la Blackmagic para que yo lo revise. Tienen hasta el próximo viernes ya saben, 8 días a partir de que subo este video, y el próximo viernes les vuelvo a subir el segundo módulo. Entonces lo primero que quiero garantizar es que ya están fácil adaptados a la modalidad de trabajo de PS-Track. Simplemente para guardar su proyecto, todo el tiempo PS-Track está guardando, así que no se sientan preocupados. Ahorita si yo simplemente le doy al muñequito corriendo exit, me va a decir, ¿estás seguro que quieres salir? Le digo que sí, y automáticamente guarda todo. Si yo vuelvo a abrir PS-Track, espérense que se termine de cerrar. Si yo vuelvo a abrir PS-Track, lo primero que va a hacer es mostrarme el proyecto en el que yo estuve trabajando y con todos los parámetros con los que fueron guardados antes de salirse. Entonces no se pierde como la información de sus shots, etcétera. Fíjense cómo automáticamente lo abre y ya todo está como traqueadito, y entonces pues ya está funcionando. ¿Ok? Entonces espero su shot de lo que graban con la Blackmagic, no más de 300 cuadros, una escena muy parecida a esta del camión,
y hagan hagan primero la del camión para que entiendan y posteriormente tratan de traquear la de ustedes. Cualquier duda estoy para servirles, chicos, y bueno, pues mucho éxito con el proyecto y nos vemos en 8 días a través de la plataforma nuevamente.